Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en que nos sintonice. Estamos en una transmisión de Ventana Noticiosa a petición de cientos de colegas que se desempeñan actualmente como interinos en los diferentes departamentos del país, particularmente en el departamento de Cortés. Colegas, si usted no tiene nota de concurso o no es exonerado, usted ostenta la calidad de interino. El resto que está siendo contratado porque no han habido concursos desde el año 2014, entonces usted no reúne el criterio de ser denominado docente interino. Pero eso no lo debe abatir, porque la ley ya establece algunos procedimientos, algunos artículos jurídicos que salvaguardan su derecho al trabajo. En esta transmisión de hoy vamos a explicarles paso a paso cuáles son los derechos que como trabajadores tienen ustedes amparados en lo que establece la misma Ley Fundamental de Educación y el cuerpo normativo que nos regula en el país. Hemos denominado a esta conversación análisis legal de la condición del personal que labora en los centros educativos en la condición de interinos, pero ya expliqué al inicio cuál es esa condición. El planteamiento legal. Es necesario en primera instancia que ustedes, colegas, que se desempeñan en los espacios, tengan clara la jerarquía normativa de la ley, y en este caso de la ley fundamental. En ese orden de ideas, la jerarquía normativa establece que primero, para salvaguardar nuestro derecho, nos fundamentamos en lo que establece la Constitución de la República de Honduras. Segundo, en los instrumentos internacionales de derechos humanos y demás aplicables. Ese demás aplicables deja una puerta abierta en materia legal y los que son abogados lo saben. Ley Fundamental de Educación y el Estatuto del Docente Hondureño. Pero como les repito, en este caso vamos a hablar de lo que establece la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la Ley Fundamental de Educación, porque el Estatuto recoge únicamente la figura del interino bajo otra denominación. En el capítulo 1 de las declaraciones, la Constitución de la República le concede a usted como docente en el artículo 59 al que usted puede ampararse, citarlo, evocarlo, consignarlo, que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable. Para garantizar los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución, se crea el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. ¿Por qué citamos este artículo? Porque usted es un ciudadano, una ciudadana de esta patria, de esta matria, y por tanto tiene derechos adquiridos. ¿Qué derechos? El derecho a que se le respete su dignidad, en este caso la dignidad laboral, y debe ser inviolable según cita la Constitución de la República. Evocamos también el artículo 60 de la misma Constitución de la República, que establece que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos y que en Honduras no hay clases privilegiadas. Citamos este apartado porque se nos ha informado extraoficialmente que en algunas direcciones departamentales del país, la designación que se hace de los docentes interinos se hace mediante la recomendación del partido que en este momento está gobernando. Debe prevalecer la meritocracia. Ese es el fin sobre el cual se debe seleccionar al personal para desempeñarse en los centros educativos. La tarea que vamos a desarrollar es delicada y por tanto debe ser el mejor profesional el que llegue al centro educativo. Todos los hondureños son iguales ante la ley
y se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, de raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. Entonces, ve usted cómo ya la ley le ofrece algunos amparos generales, aunque usted sea un docente que está laborando en condición de interinato, pero no tiene nota de concurso y no validó su nota en el pasado examen que se realizó. El capítulo 2 de los derechos individuales es fundamental en cualquier petición que usted realice. Yo recomiendo que cuando usted haga la petición de una licencia, usted adjunte un documento como tal, donde establezca, por ejemplo, yo, doña Lisette Mejía, con todas las generales, varios considerandos citando la ley, usted invoque el artículo 80 de la Constitución de la República, que establece que toda persona o asociación de personas tienen el derecho de presentar peticiones a las autoridades, ya sea por motivos de interés particular o general, y de obtener pronta respuesta en el plazo legal. De no obtenerse pronta respuesta, en materia legal hay una figura a la que se invoca, que es la afirmativa ficta, que deja en firme lo que usted ha solicitado. El capítulo 4 de la misma Constitución, en el apartado del trabajo, establece en el artículo 127, toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Estos son artículos que ustedes, colegas, pueden citar bajo el escenario en que se encuentran. Calculamos que en el departamento de Cortés hay alrededor de 2.500 docentes que se encuentran de manera interina. Ese es un cálculo porque no pudimos obtener el dato oficial. Y no solo los interinos son afectados. Más adelante voy a citar dos relaciones importantes que son por las que debemos luchar en el magisterio para lograr de una vez por todas esta incertidumbre laboral que acompaña a muchos colegas en este momento. Citamos también el capítulo 8 de la educación y la cultura de la misma Constitución. En el artículo 165, la ley garantiza a los profesionales en el ejercicio de la docencia su estabilidad en el trabajo, un nivel de vida de acorde a su elevada misión y una jubilación justa. Se emitirá el correspondiente estatuto del docente hondureño. Esto en la jerarquía normativa de la ley es la ley primaria. Primero nos vamos a remitir a la Constitución y después a todo el cuerpo normativo de leyes. El artículo 248. Voy a citarles este artículo porque dicen por ahí, en las oficinas, es que hay un acuerdo que se emitió por la Subdirección General de Talento Humano, es que hay un decreto, un oficio que se emitió por parte de Secretaría de Educación. El artículo 248 de la Constitución establece que los decretos, los reglamentos, los acuerdos, órdenes y providencias del presidente de la República deberán ser autorizados por los secretarios de Estado en sus respectivos ramos o por los subsecretarios en su caso. Pero este artículo 248, en el orden normativo o en el orden jerárquico de prevalencia de la ley según la ley fundamental, se encuentra en el literal numeral 12. Numeral 12. Primero, Constitución. Segundo, acuerdos y tratados y convenios internacionales. Tercero, ley fundamental. Cuarto, estatuto del docente. Puntos suspensivos con los que siguen. Numeral 12, los acuerdos, reglamentos, órdenes y providencias entran como la parte final. Es decir, nadie le puede alegar a usted sobre un acuerdo un derecho que ya le otorga la Constitución de la República. Sin estos requisitos no tendrá fuerza legal y los secretarios de Estado y los subsecretarios serán solidariamente responsables con el presidente de la República por los actos que autoricen. También citamos el artículo 251. El Congreso Nacional puede llamar a los secretarios de Estado
y estos deben contestar las interpelaciones que se les hagan para asuntos referentes a la administración pública. Es decir, por lo menos en el departamento de Cortés tenemos ya una buena temporada en que no se realizan concursos, en que no se desarrollan traslados. Entonces, es necesario interpelar a la Secretaría de Educación. ¿Por qué razón hay 3 departamentos en el país donde no hay directores departamentales nombrados mediante la vía del concurso? Sabemos que hubo un concurso y que en el caso del departamento de Cortés se declaró fracasado porque los participantes no aprobaron, los 10 participantes que asistieron no aprobaron. Y se ha venido nombrando a personas mediante la figura del interinato, pero la ley fundamental no habla de directores departamentales en condición de interinos. Así que, así como usted está en una condición que no recoge la ley, también los directores departamentales que no tienen el respaldo debido de la ley se encuentran en similar condición. Por tanto, un acuerdo, como le dije, no puede estar encima de la ley. Ya esto lo explicamos. Pero sí debe preocuparnos lo siguiente. Continuamente las autoridades nos están diciendo que nos preocupa la calidad de la educación. La rotación, la alta rotación del personal interino afecta la calidad de la educación. Imagine usted un docente que atiende a un primer grado y que las licencias se le otorgan para cada 3 meses. Y cada 3 meses, ¿por qué? Se seleccionó con otros criterios que no son los que establece la ley, se cambia el docente. Afectamos directamente la vida estudiantil del niño y de la niña. Y recordemos que para la Ley Fundamental de Educación, el fin primordial es el niño y la niña, el joven, el adolescente, en materia educativa. El artículo 13 citamos aquí. El artículo 13 ya de la Ley Fundamental de Educación, donde habla la Ley Fundamental de la calidad, de la democracia y de la transparencia. En democracia hacemos énfasis en el respeto irrestricto a los derechos humanos. Usted tiene derecho al trabajo, ya se lo mencionamos. En la sección segunda de la misma Ley Fundamental que tenemos acá, de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, el artículo 31 le confiere la administración de los recursos humanos y financieros a cargo de la SEDUC y establece que estos se van a desarrollar de manera descentralizada, es decir, en las direcciones departamentales de educación. El artículo 38 define que las direcciones departamentales de educación tienen a su cargo la administración de los recursos humanos y financieros de su jurisdicción. Por tanto, lo que ocurra en el departamento de Cortés es responsabilidad de la Dirección Departamental de Educación de Cortés. Y volvemos al punto. Su servidora es una de las afectadas, al igual que ustedes como interinos, pero ustedes dirán, ella tiene plaza en propiedad, sí, pero yo estoy esperando un traslado desde hace 5 años y no he podido obtenerlo. ¿Por qué? Porque desde hace 5 años carecemos de la figura legal del director o directora departamental seleccionado mediante concurso en audiencia pública. El artículo 89 de la Ley Fundamental establece que a efectos de cumplir lo definido en la ley, se deben integrar docentes formados en el área de inglés, computación, educación artística, educación especial, educación física y deportes. Y esta tarea es inherente a las direcciones departamentales de educación. Se deben nombrar los docentes de especialidad para irle dando cumplimiento de manera progresiva y procesal a lo que establece la Ley Fundamental en relación a la calidad de los aprendizajes. El artículo 76, aquí vamos a hacer una pausa, porque lo que hemos mencionado en los articulados anteriores aplica para aquellos docentes que no tienen concurso alguno y que no están exonerados, que están nombrándose cada 3 meses o cada 6 meses para ocupar un cargo. Usted no llega a la figura, a la denominación de docente interino,
porque no existe en la ley nada que lo pueda definir, y entonces ellos lo que hacen es que lo colocan dentro de la categoría de interinos. Pero eso no quiere decir que usted no tenga derechos. Ya yo le enuncié qué derechos tiene. Más adelante le voy a hacer una propuesta de lo que deben hacer como interinos para poder hacer valer que continúe su nombramiento, por lo menos en los centros educativos donde están, en tanto surjan los concursos que se tienen que convocar. Ya para los interinos, una vez que tenemos la figura del director o directora departamental instalada mediante el concurso, que debe ser convocado, ya debería de estar siendo convocado. ¿Por qué? Porque en el mes de octubre se deben de inscribir los docentes para optar para desarrollar el concurso y poder participar en el mismo e iniciar, a partir del 1 de febrero del próximo año en sus respectivos cargos. ¿A razón de qué? A razón de 2 años como interino, debiendo obtener la nota de competente, que es arriba de 85%, para ser nombrado en el cargo. Pero ojo, todo pasa porque nuestra directora departamental tenga la condición del concurso. Y es aquí donde hay una salida. Claro que la hay. Si existiese voluntad política, se podría emitir un acuerdo transitorio para que la persona que se encuentra actualmente pueda autorizar traslados y nombramientos, como ha ocurrido históricamente antes de que tuviésemos la Ley Fundamental de Educación. Pero como ahora existe la Ley Fundamental de Educación y no pueden transgredirla, lo conveniente, lo apropiado y lo pertinente es que en el Congreso Nacional el presidente de la República con el secretario de Estado en los despachos de educación envíe un acuerdo especial que faculte a que quien se encuentre desempeñando el cargo en este momento pueda nombrar y pueda convocar a concurso. Caso contrario, todo lo que se haga es inválido, porque no es el procedimiento administrativo que plantea la ley para la realización de los concursos. Bueno, lo que les decía, en el mes de octubre los docentes se inscribirán para el concurso respectivo ante las dependencias de talento humano de sus departamentos, y el concurso se realiza del 20 al 30 de noviembre. En este orden de ideas, colegas, tenemos una propuesta. Yo quiero agradecerles infinitamente a los docentes que me llaman de todo el país, que me escriben y que me piden que pueda acompañarlos en este proceso de ilustrarles sobre cómo defender sus derechos laborales. Desafortunadamente, estoy un tanto desligada de los temas de las dirigencias gremiales por situaciones ajenas a mi voluntad, pero sí puedo darle estas recomendaciones. ¿Qué recomendaciones? En primer lugar, todos los docentes que se encuentran en este momento bajo esta modalidad de contratación deben organizarse. Pero deben organizarse y buscar interlocutores que no pretendan el oportunismo político gremial, el oportunismo político partidista, que no les cobren dinero porque puedan ser nombrados, no ser presa fácil ustedes de estafadores de oficio. Entonces, primero nos organizamos. Una vez que nos organizamos, vamos a hacer la opción número 2. Vamos a acudir a pedir el apoyo a los asesores legales de los diferentes colegios magisteriales a los que pertenecemos. Pero vamos a ir en bloque, organizadas esas juntas directivas. ¿Para qué? Para que los colegios magisteriales nos respalden, porque ustedes están aportando. Usted vale como alineado, usted es un socio de ese colegio magisterial. Entonces, tendrá que abocarse a su colegio magisterial. Tercero, si en su colegio magisterial no encuentra la respuesta idónea, elegir un cuerpo calificado de abogados que le garantice continuar en el espacio en ausencia de la normativa del concurso. Es decir, no es que hoy llegó María Rodríguez y está cubriendo la licencia por 6 meses
y ya mañana en esa licencia por 6 meses llega Pedro Quintero a cubrir los otros 6 meses. Ustedes tienen derechos y deben buscar un cuerpo de abogados que le garantice igual la defensa transparente de los mismos. Cuarto, presentar. Reunirse con los diputados del departamento de Cortés, plantearles su situación y pedirles que ante la carencia, ante la ausencia de un director departamental con la figura del concurso por la que ustedes no pueden ni concursar y los que ya concursaron y están exonerados no pueden ser nombrados, presenten una iniciativa de ley para que por única vez en el departamento de Cortés se nombre o se faculte al director departamental actual y se nombre a los y las docentes en los cargos respectivos, y que con esto logremos fortalecer la calidad de la educación de nuestros niños y nuestras niñas. Colegas, muchas gracias por el placer de su sintonía. Si este video le gustó, dele me gusta y compártalo en los grupos en que usted está integrando las redes sociales para viralizarlo y que podamos ilustrar a otros compañeros. A esos docentes que confían en mí, gracias por esa confianza. Ustedes saben que lo que hacemos desde este espacio de Ventana Noticiosa no lleva ningún afán de lucro más que poderle servir. Que pasen buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo combativo a la distancia.